favor, hermanos, sean bienvenidos a la casa de nuestro Dios en este domingo 29 del reino o del tiempo ordinario, en donde, de acuerdo a la lectura que hemos hecho en el Evangelio, según San Marcos, capítulo 10, vayamos a esa lectura, hermanos, pero vayamos unos versos antes del 35, en el 32, sobre lo que está sucediendo con el grupo del Señor Jesús, quien por tercera ocasión estará compartiendo que el Señor Jesús va camino a la muerte. En 6 domingos más, si Dios lo permite, de acuerdo al calendario litúrgico, se estará celebrando una fiesta que en muy pocas ocasiones hacemos en las iglesias protestantes, o por lo menos en la iglesia metodista, y que la iglesia católica sí celebra. El último domingo del calendario de ellos es la fiesta de Cristo Rey. ¿Se han oído hablar de eso, verdad? La fiesta de Cristo Rey. Y yo sí considero que para finalizar un año litúrgico debemos de celebrar la fiesta de Cristo, como dicen nuestros signos, y un himno muy clásico: Jesús es mi Rey soberano. Aproximadamente desde hace 5 o 10 años yo celebro ese culto y lo considero hasta más importante que el domingo de resurrección, o uno de los más importantes también, ¿no? Porque es precisamente cuando se cumple todo lo que el Señor Jesús ha realizado en esta tierra durante 33 años, y por lo tanto le corresponde, con todo lo que ha realizado, subir al cielo y estar sentado a la diestra del Padre. Por eso es que es muy importante entender nuestro calendario litúrgico, y más en este día 29 del tiempo ordinario. Marcos capítulo 10, verso 32 dice lo siguiente: iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba adelante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él, y le matarán. Mas al tercer día resucitará. Parece una lectura de Semana Santa, ¿no? Preparación a la Semana Santa. El camino a Jerusalén es inminente. Otro de los evangelios dirá una frase del Señor Jesús diciendo: y afirmó su rostro. ¿Sí han leído eso, verdad? O así, dice así la lectura: y afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Esa frase de afirmó su rostro, yo lo entiendo en el sentido de que el Señor Jesús ha tomado la decisión por sí mismo que le encomendó su Padre. Las decisiones de los seres humanos
Son decisiones personales y la encomienda del Padre la podemos realizar o no llevarla a cabo. Y a mí me impresiona mucho esa frase de que el Señor Jesús afirmó su rostro. Es decir, el Padre me ha encomendado esto y yo estoy de acuerdo con la encomienda. Voy a Jerusalén para morir. Voy a Jerusalén para cumplir con todo lo que el Padre le ha encomendado. Y aquí en esta lectura estamos viendo lo que acontecerá en Jerusalén. ¿Qué pensarían los discípulos? ¿Qué estarán pensando? ¿Qué podían hacer para evitar eso que está por venir? Algunos discípulos trataron de disuadirlo de que no lo hiciera. Y no porque se preocuparan mucho por el maestro, sino por el miedo de lo que les iba a pasar a ellos. Otros, como los dos personajes de esta lectura, lo están viendo de otra manera. Soñaban con el triunfo del Maestro. Y todavía veían que la gente seguía con mucho entusiasmo al Señor Jesús y recordaban todas las cosas extraordinarias que había hecho. Por lo tanto, como seres humanos, tenían derecho a percibir o obtener una ventaja de los éxitos del Señor Jesús. Ellos pensaban, en este caso, ¿quiénes son de los que se habla? Santiago y Juan, ¿verdad? ¿Por qué dice Santiago? ¿O por qué dice Jacobo? Más bien, ¿verdad? Santiago y Jacobo es lo mismo. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué es lo mismo? No son dos nombres diferentes. Uno es en hebreo y otro en griego, ¿no? Uno es en hebreo. ¿Cuál es el hebreo? Jacobo. ¿Y cuál es el griego? Santiago. Pero es lo mismo porque en algunos lugares no podían pronunciar Jacobo. Y cuando se escribió la Biblia, Jacobo ya era un santo. Y entonces por eso decían Sant Jacob. Y de ahí surge el nombre de Santiago. San Jacob. Así es que no piensen que por qué dice aquí esto y por qué acá otro nombre. Es el mismo, nada más que con alguna modificación. Y volviendo nuevamente al tema, vemos que el Señor Jesús, al hablar sobre el sufrimiento en la cruz, está tomando las palabras de Isaías 53 sobre un personaje importante en el año 800 antes de Cristo y que pasó esa situación. En ocasiones hay que leer la Biblia de acuerdo al momento en que se está escribiendo. Y en ese momento el pueblo estaba en el exilio y estaba sufriendo mucho. Y se tenían que levantar voces proféticas para llamar la atención al pueblo de que la situación por la que estaban pasando
era por haber dejado a un lado las enseñanzas de Dios. Y por lo tanto, las consecuencias de hablar de esa manera, el trato por recibir o por compartir esas palabras, es lo que aquí se nos narra de un personaje que está realizando una labor profética y que el Señor Jesús está tomando mucho en cuenta. Isaías 53, versos 10 y 11 dice, y estamos hablando de un personaje, vamos a ocuparlo ahorita en ese momento. Dice, con todo eso Jehová, a pesar de decir palabras buenas y en nombre de Dios, era un portavoz de Dios, quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Es decir, Señor, gracias porque me permites compartir esta palabra tuya. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Esa es la función del servidor de Dios en los tiempos del Antiguo Testamento, y el Señor Jesús en sus tiempos también la está tomando para sí. Y es por eso que es importante enlazar las lecturas. Y como todo el mundo, ahorita me están escuchando varias personas y cada una va tomando sus puntos de vista que considere más importantes. Lo mismo sucede en todo grupo. De acuerdo a la palabra que nos dice Marcos nuevamente, ¿qué estará sucediendo cuando estos dos discípulos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, también conocidos como los hijos del trueno, que le piden a Dios? Verso 36. Él les dijo, ¿qué quieren que les haga? ¿Y qué pidieron? Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Qué estarán pensando? ¿Que Jesús va a la cruz? ¿O qué estarán pensando? Vamos camino a Jerusalén y por lo tanto vamos a quitar a las autoridades judías y a mí ponme acá y al otro acá. En Mateo se habla de que se acerca la madre, ¿verdad?, de los hijos del Zebedeo. Entonces vean cómo ante a un mismo mensaje, cómo se entiende de manera diferente. Y yo estoy pensando que ahorita me están entendiendo, quién sabe cómo, ¿verdad? Espero tratar de entenderme, pero que cada quien tome lo que guste, ¿sí? ¿Qué pensarían los compañeros de Juan y de Jacobo? ¿Qué pensarían? Yo, como soy muy mal pensado, híjole, ya me ganaron estos, ¿verdad? Ya me ganaron estos. Es lo que yo pienso, yo no sé ustedes, ¿verdad? Y por eso el Señor Jesús está hablando de lo que va a suceder y toma palabras de Isaías para que lo entiendan. Al Señor Jesús no siempre lo entendieron, y yo creo que ni en tiempos actuales lo entendemos. Como que hay algo que es incompatible. ¿Saben qué es la incompatibilidad? Es una palabra que casi no utilizo y me cuesta trabajo decirlo. Incompatibilidad. ¿Qué es la incompatibilidad, hermanos? ¿Algo que se puede unir? ¿O algo que son caminos diferentes? Yo lo entiendo como algo que es un camino diferente, y como que los textos bíblicos en ocasiones no los entiendo o los malentiendo, ¿sí?
Es decir, ¿cómo puedo llevar a la práctica esto que el Señor Jesús o la Biblia me está diciendo? ¿Cómo lo puedo llevar a la práctica con mi forma de ser como persona? Y es algo incompatible cuando se habla sobre el poder de cualquier tipo. ¿Qué se necesita para llegar al poder? A ver, díganme. ¿Qué se necesita? Nada. Recursos, grupos, ¿no? Saber cuál es el objetivo para llegar, ¿no? Y entonces como que uno dice, ay, ¿de veras sufriendo se puede llegar al poder? ¿Qué dicen? ¿Ustedes le entran a ese grupo? Van a sufrir, no les van a dar nada. Van a hablar mal de ustedes, los harán menos. ¿Le entran? ¿O prefieren la actitud de Jacobo y Juan? ¿Cuál les gusta más? Ya con que me ven así ya sé que elige. ¿Para qué digo si ya sabe, pastor? ¿Sí? O malentiendo, ¿no? ¿Quién no aspira a los honores, al éxito, a la fama, al triunfo? Eso sí lleva al poder, ¿no? ¿No pensamos así? Pero si vamos con una mentalidad perdedora, como que no llegaremos a ningún lado, ¿o sí? Por eso es que yo no entiendo en ocasiones lo que la palabra de Dios nos dice. Y están diciendo algo a lo que aspira todo ser humano, a lo que dicen Jacobo y Juan: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Yo sí estoy de acuerdo. ¿O no? ¿Ustedes no? Yo sí estoy de acuerdo. Porque soy un ser humano, 99.9% y 1%, un 0.1% espiritual. Y por eso, ¿qué contesta el Señor Jesús a todo ser humano? No saben lo que piden. ¿No? ¿No dice así? No saben lo que piden. Y el pastor Páez, porque ustedes son santos, el pastor dice, yo sí puedo. ¿No? Sí puedo. ¿Y qué dice la lectura bíblica? ¿Pueden beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. ¿Saben quién fue el primero de los discípulos que murió por el mensaje de Jesús? Jacobo. El hermano de Juan. Uno de estos dos que está narrando la Biblia. Jacobo, hermano de Juan, va a morir. Y es el primero. ¿Y saben quién es el último que va a morir? Juan. Juan. El último. ¿En dónde muere Juan? Patmos. En la isla de Patmos, ¿verdad? Imagínense, hermanos y hermanas, ver morir a todos los discípulos y al maestro. ¿Qué se sentirá? ¿Qué se sentirá? Ver morir a todos sus grandes amigos, su hermano, sus maestros. ¿Cómo se sentirá una persona? Y con ese carácter de Juan, hijo del trueno, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Cómo conocemos a Juan? Como aquel a quien Jesús ama. ¿Sí? Para amar, hermanos,
tenemos que entender lo que dice Hebreos. ¿Qué nos dice Hebreos, la lectura que hemos hecho? El estudio de Hebreos en la escuela dominical es precisamente para resaltar todo lo que hizo el Señor Jesús para redimirnos. Todo lo que tuvo que hacer. Primero tiene que entendernos y sufrir lo que todo ser humano siente. Hebreos 4 del 14 al 16. Por tanto, ¿quién es Jesús de ahora en adelante para el pastor Páez, mi sumo sacerdote, que traspasó los cielos? Jesús, el Hijo de Dios. Jesús, el Hijo de Dios, es el Cristo. Retengamos nuestra profesión de fe por Cristo, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tratado de la misma manera y a nuestra semejanza, pero sin pecado. Así es que acerquémonos, pues, con confianza al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Palabras claves: misericordia. Misericordia es la amistad que el Señor Jesús tiene para conmigo, el más grande de los pecadores. Amistad que el Señor tiene con el pastor Páez. Mira, pastor Páez, eres el peor de todos, eres el que nunca entiende. Nadie hay como tú para entender. Pero quiero que sepas una cosa: te amo. Te amo tal y como eres. Y a pesar de que no cambias, sé que tienes el ánimo y la disposición de escucharme, aunque parece que tengas los oídos cerrados. Te amo y voy a morir por ti. Imagínense a un ser humano que los ame de esa manera. ¿Qué sentiría? ¿Qué sentirían, hermanos? Esa es la misericordia. Y por lo tanto, ¿qué más dice al final de esta lectura? Que hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando tengas necesidad, aunque no la merezcas, clama a mí y yo te responderé. Aunque no la merezcas. Ese es el poder del Señor Jesús. Y parece que en todo tiempo y en todos los lugares no entendemos la palabra de Dios. ¿Entienden lo que va a suceder con estos migrantes que van rumbo a Estados Unidos? ¿Qué va a pasar? ¿O qué está pasando? Nada, no está pasando nada. Y nada más es puro caminar. ¿Qué va a pasar o qué está pasando? ¿Qué va a pasar? Que no los dejan. No, y no nada más es que no los dejen. Yo me imagino al Señor Jesús que va camino a Jerusalén. ¿Sabe lo que va a pasar o no? Y aquí con estas personas, ¿qué va a pasar? Que los van a maltratar, los van a golpear. ¿O no? ¿De qué nos está acusando el gran poder? ¿De qué nos está acusando? Nos envían a pura gente en donde su mayoría son criminales. ¿Y saben quién lo está diciendo? Un protestante. Un protestante. Trump es un Es
ser, no sé si de la iglesia bautista o presbiteriana, que es casi igual a la iglesia metodista, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el mensaje cristiano? ¿En dónde está la palabra de Dios? ¿Qué libro estaremos leyendo? ¿Qué libro estarán leyendo? ¿Será el mismo que tiene el Señor Jesús de Isaías? Y es lo que está diciendo de Jacobo y de Juan. Este fenómeno se repite en todo tiempo y en todo lugar. Solo aquellos que llegan al poder. Y así pasa también con los cuerpos de aprendizaje religioso que hemos aprendido los pastores. Llevamos a la práctica lo que el Señor Jesús nos está enseñando en este momento. ¿Cuántos libros hemos leído? Y el que no leemos es el libro de texto del Señor Jesús. Lo más que podemos llegar, el que más sabe de religión, el que más sepa que yo no sé quién es, lo que yo estoy viendo es que no es más que un probando en la fe. Da una probadita de la fe. Y en ocasiones cuando nos sentimos con mucho conocimiento, con muchos títulos, en ocasiones tenemos hasta el descaro de decirle al Señor Jesús: mire, este es el libro de texto. ¿O no? No tratamos así al Señor Jesús. ¿Por qué el Señor Jesús nos dice: no saben? No saben lo que piden. ¿Y en qué otras ocasiones nos dice: no saben? ¿Cuándo nos dice el Señor Jesús? No sabes orar. No dice así su Biblia. No sabes orar. Lo dice el Señor Jesús, no el pastor Páez. ¿Y qué es eso de no saber orar? A ver, ¿qué vamos a hacer en nuestras oraciones? ¿Qué le vamos a decir al Señor? A ver, háganme una oración en donde digan y tengan la plena seguridad de que no saben orar. A ver, digan algo. Parecemos periquitos. Parecemos periquitos, ¿no? Mira, te pido por esto, por esto y por esto y por aquello, ¿no? Y sí, nunca vamos a dejar de hacer eso. Pero ahora agréguenle el que no saben orar. ¿Qué más dirían? ¿Qué más dirían, hermanos? Ay, me asusta cuando se quedan así. Gracias. Que tenga misericordia de nosotros. Pues es la oración clásica siempre. Pero agréguenle, pero no sé orar. A ver cómo dirían, pero no sé orar. No sé pedir. Entonces, ¿qué hay que poner en nuestras oraciones? ¿Qué hay que decir? Mira, Señor, de acuerdo a lo que tú dices en la palabra, yo no sé pedirte. Enséñame a orar. No se acercaron los discípulos. Enséñame a orar, Señor. ¿Y ustedes creen que aprendieron? Si se dormían en las mini veladas de oración, ¿o no se dormían? Y ustedes no, ¿verdad? Yo por eso mejor ni veo, que no me critiquen. ¿Sí? Fíjense lo que aprende uno en el libro de texto, que es la palabra de Dios. Señor, estoy plenamente consciente de que no sé orar, pero te pido por esto. ¿Sí? Con la seguridad de que no sé orar, pero en tu infinita misericordia. ¿Qué más diría? Aunque no sepa orar, pongo bajo tu cuidado
mis necesidades. ¿O no? Así oramos. Así oramos. Yo, solo hasta que de veras leí, así ya. Vean cómo el Señor siempre nos enseña, aun cuando va pensando en la cruz. Esta es la manera en que va caminando el Señor a la cruz. No sabemos lo que pedimos. Y tan es así que quienes van a matar al Señor Jesús, ¿quiénes van a ser? Los religiosos, ¿o no? ¿Quién es el sumo sacerdote en la muerte del Señor Jesús? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el sumo sacerdote que declaró la muerte de Jesús? ¿No tienen su Biblia? Yo no sé si es Anás o Caifás. ¿Cuál de esos dos? Caifás. ¿Y quién era Anás? Su suegro. ¿Mm? Era familiar de él, su suegro. Era el suegro. Fíjense. Vean cómo es el poder, ¿verdad? En todo tiempo y en todo lugar, ¿no? Él es el que dicta la sentencia. Es preferible, ¿qué más? Que un hombre muera y no que padezcamos todos. Pues ¿qué libro está leyendo? El mero mero. Y esa es la reflexión, hermanos. ¿A qué aspiramos al venir a la iglesia? Y hablo en cierto sentido de los líderes y es más de los pastores. ¿A qué aspiramos? Aquel que quiera ser mi discípulo. ¿Cuál es el uniforme del discípulo, sea laico o pastor? ¿Cuál es el uniforme? Busquen en su Biblia. Juan 13:35. Y dicen, sí me la sabía, pastor. Y sí se la saben, pero ¿qué dice? En esto conocerán que son de los míos. ¿En qué? Si tuvieras amor los unos con los otros. No voy a hacerlos, pero en algún día les voy a decir, a ver, abracen al que está a su lado o al que está de atrás y todo eso, y verán que no lo hacen. Pero de una vez se los estoy diciendo, bueno, si es que el pastor me deja, y los administradores, ¿verdad? Algún día que, porque ya se acerca la Navidad, el día de los abrazos y la felicidad, ¿verdad? ¿Sí? Pues ni aún ahí, hermanos. ¿Sí? Hace muchos años escribí un mensaje. ¿Sí? Yo no quiero que sea Navidad. Ese fue mi mensaje. ¿Usted sí quiere que sea Navidad? Yo no. Yo no. ¿Por qué? Es que Navidad solo dura un día y ni siquiera hacemos eso. Por eso no quiero que sea Navidad. ¿Qué les parece si mejor todo el año fuera Navidad? Y el día de Navidad no fuera Navidad. ¿Qué les parece? ¿Cuál prefiere? Ay, sí, cómo no. ¿Sí? Entonces, cada uno habla, fíjense, cada uno habla de acuerdo a lo que le gusta o le disgusta, ¿no? Hermanos, el Señor ha hablado. En esto conocerán que son mis discípulos, si nos amamos los unos a los otros. Al Señor sea la gloria. Amén.